Estamos en la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales en el marco de la 9ª conferencia anual del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Junto conmigo está el profesor Mariano Torcal, que ha sido uno de los invitados a dar una de las charlas magistrales de la conferencia. Mariano es profesor de la Universidad Pompeu Fabra de España, Barcelona, Cataluña. También es el actual editor de la revista de opinión pública, la revista latinoamericana de opinión pública, y podría enumerar muchas otras cosas más, pero en lugar de eso vamos a aprovechar el momento para hacerle algunas preguntas sobre la charla que viene a hacer en el marco de la conferencia, que versa sobre un concepto que ha adquirido creciente importancia en ciencia política, psicología social, sociología política, que refiere a la polarización afectiva. Mariano, junto con agradecerte tu participación, venir a Chile, me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué es la polarización afectiva? Bueno, lo primero es darte las gracias por invitarme y al COES también por darme la oportunidad de venir una vez más a Chile, que siempre es muy agradable. Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque no es una cuestión simplemente de definir un concepto, sino en esa definición entraña una pregunta empírica y teórica de gran calado que tiene que ver con el hecho de que muchas veces se me pregunta sobre este tema, es cómo podemos hablar de creciente polarización afectiva, es decir, algo que tiene que ver con la identidad con los partidos en un contexto donde la gente no se identifica con los partidos. Entonces es muy importante aclarar este concepto, porque la polarización afectiva fundamentalmente va a caballo de la identidad social con los partidos. ¿Qué significa esto? Significa que no es tanto una identificación con el objeto, partido político o ese líder, sino es una identificación con el grupo de votantes y lo que representa socialmente ese grupo de votantes. Entonces se produce los individuos. Parte de nuestra identidad individual es identificarnos con grupos sociales, con colectivos sociales, así conformamos nuestro yo social. Y un elemento fundamental de la configuración de nuestro yo social es un componente público partidista. Y entonces hay una cierta tendencia cada vez de manera creciente a identificarnos no con el partido en sí mismo, sino con lo que representa ser votante de ese partido. Entonces, tiene unas connotaciones que van mucho más allá del sentido de la identificación política tradicional que ha sido muy presente en la ciencia política, que puede ser consecuencia de una secuencia temporal de votar por un mismo partido en el tiempo, que entraña un proceso de racionalización de qué hizo ese partido cuando le voté y qué hicieron en el gobierno o en la oposición. Y hay un elemento de construcción racional de esa identidad que posiblemente también parte con un elemento de socialización, pero que responde más a las pautas de lo que realmente está pasando en el contexto político de un determinado sistema. La polarización afectiva se desmarca de eso y tiene que ver más con esa identidad social que genera una adscripción a un grupo social, que genera al mismo tiempo dos dinámicas. Una, un reforzamiento de la propia identidad y quiénes son ese grupo, y por tanto hay una caracterización de esos grupos, yo soy de este grupo y pertenezco a este grupo, y por tanto esto refuerza elementos emocionales y afectivos, y luego al mismo tiempo hay una identificación de cuál es el otro grupo, cuáles son los otros grupos que amenazan o que pueden constituir un elemento de amenaza respecto al grupo al que yo pertenezco y con el que me identifico. Entonces, en ese contexto sí que tiene sentido que, aunque veamos una identificación partidista tradicional a la baja, sí que vemos un crecimiento importante respecto a la identificación partidista de carácter social y, por tanto, eso genera una mayor polarización. Cada vez nos identificamos con elementos muy rudimentarios de qué es ese grupo de votantes y qué representa social y políticamente. Eso cada vez nos lleva a una mayor confrontación y genera un alejamiento de distintas comunidades de votantes partidistas, entre los cuales se genera un recelo entre ellas y un reforzamiento de la propia identidad entre esos elementos que consideramos que forman parte de nuestro grupo, ¿vale? En un sistema bipartidista, esta relación es muy
sencilla de entender porque es el reverso de la moneda. A mayor identificación con el propio grupo, mayor rechazo hacia el otro grupo. Claro. Sin embargo, en un sistema multipartidista esto es más complejo, porque por poner un ejemplo, ya que estamos en el contexto de Chile, uno se puede identificar mucho con Renovación Nacional, por ejemplo, o la UDI, pero eso no me genera un rechazo necesariamente al grupo de votantes de Renovación Nacional. Puede que no tenga una gran identificación con ellos, pero por lo tanto mi identificación como grupo es distinta, pero no me produce un rechazo. Sin embargo, sí, como votante me produce un rechazo, pues, por ejemplo, con los votantes del Partido Socialista tradicionales o con los Frente Amplio. Es decir, hay un elemento que tiene que ver en el sistema multipartidista, es más complejo porque interviene la distancia desde el punto de vista que perciben los votantes respecto a los otros partidos desde el punto de vista ideológico y político. Dicho esto, hay que aclarar que hay un gran debate en la literatura en la que dice que no hay que confundirlo con la polarización de carácter ideológico. Claro. Está bastante la polarización de carácter ideológico tiene que ver más con el posicionamiento de los ciudadanos con determinados problemas, y esto no, esto es una identificación que significa, y a partir de ahí construimos nuestro mundo político, lo cual nos convierte en lo que yo llamo un libro en España que estoy a punto de publicar, que se llama Convierte a los votantes. Pasamos de sociedades donde había votantes más o menos informados, pero había votantes, estamos crecientemente pasando a ser hooligans partidistas. Claro. Y eso es un poco lo que realmente significa la polarización afectiva. Oye, y justamente eso, entonces, tú has estudiado este tema en España, también en contexto comparado, y en ese sentido, ¿cómo ves que ha evolucionado el fenómeno de la polarización afectiva? ¿Es algo que se ve en algunos países crecientemente, no se ve en otros? ¿Es algo más generalizado, transversal a las democracias occidentales? ¿Cómo se ve el panorama? Vamos a ver, se ha producido, en muchos países hay un crecimiento, incluso te diría, no solo lineal, sino exponencial. Un ejemplo muy claro es los Estados Unidos. Hay en otros países donde hay oscilaciones, aunque hay una tendencia general de crecimiento. ¿De qué depende? Primero, depende del tiempo en donde se mide. Por ejemplo, está comprobado, y hay una literatura y aproximaciones interesantes sobre este tema, que muestran que en procesos, las campañas y los procesos electorales generan mayor polarización, pero que luego tiende a disminuir. También depende mucho de contextos institucionales. Sistemas bipartidistas, por definición, tienden a generar una mayor polarización. Por ejemplo, uno de los países de mayor polarización afectiva, según los datos, por ejemplo, del Comparative National Election Study, en el proyecto en el que estoy y que hemos trabajado en muchos países, por ejemplo, es en los Estados Unidos, uno de los países más polarizados en este momento del mundo. Entonces hay una tendencia general, pero hay oscilaciones, tanto en el tiempo, o sea, una oscilación general de presión, quiero decir, de crecimiento, pero también hay oscilaciones en el tiempo y hay elementos contextuales que tienen que ver con la política de ese momento y luego factores institucionales y, por supuesto, la acción política de los líderes también. Y luego hay un elemento adicional que también tiene que ver, que es el grado de apertura de grado de apertura de los sistemas políticos a la recepción de los partidos nuevos, los challenger parties. Generalmente los challenging parties lo que hacen los partidos nuevos, es decir, esos partidos que no han gozado de responsabilidad de gobierno en el pasado, etcétera, lo que hacen es, para ganar credibilidad, agarrarse y politizar issues que normalmente generan conflicto. Normalmente, además, issues de conflicto que tienen que ver con el conflicto cultural. Hay una activación del conflicto cultural. Claro, el eje sociocultural, más que el económico. Exacto. Y ese es el elemento que hace, también es contingente, porque hay líderes que apuestan por ese conflicto, y además los partidos, los mainstream parties, los partidos principales, responden en ese conflicto. Entonces es cuando se genera esa polarización. Mientras que en otros, esa reacción de las élites depende. Hay mainstream parties que van en esa dirección y, sin embargo, los partidos principales tienden a temperar ese conflicto porque no les interesa ir en esa dirección. Entonces, depende un poco de elementos contextuales, de la reacción de las élites, reacción de las élites, elementos institucionales y luego temporales en términos de elecciones,
quiénes son los candidatos en también esas elecciones, el grado de competitividad que existe en el proceso electoral, etc. Pero en general podemos decir que existe un proceso de crecimiento de la protección afectiva fundamentalmente porque en este momento la mayoría de las democracias discuten más sobre el conflicto sociocultural que sobre el conflicto, el conflicto cultural simbólico que sobre los conflictos socioeconómicos. Claro. Esto puede cambiar siempre y cuando, primero, la desigualdad vuelva a ser el factor fundamental de discusión y no se intente solapar, o sea, superponer uno sobre otro el conflicto cultural sobre el conflicto socioeconómico. Entonces, en ese sentido, si quieres hablamos de esto, una estrategia para que no genere mayor polarización es disminuir el grado de conflicto a nivel social, a través de políticas públicas que generen una mayor heterogeneidad social, es decir, mayor igualdad, mayor elemento de igualdad social. A mayor igualdad social se rompen los grandes bloques sociales que generan ese conflicto y por tanto, o que tienen la potencialidad de generar ese conflicto, y por tanto hay una mayor superposición de las identidades y conflictos y eso puede ayudar a generar. O sea, cuanto más conflictos haya que no se sobrepongan uno sobre otro. Claro, las diferencias sociales no estén en una sola, sino sean transversales. Exacto, claro. Que sean transversales, entonces esa es la explicación. Que sean más transversales, entonces hay menos posibilidad de que se pueda generar un elemento de conflicto afectivo en ese sentido. Y esto, aunque me salga levemente la pauta de la entrevista, entonces en el caso latinoamericano, chileno en particular, sí. Y esto es algo que tú bien sabrás, ¿no? En el fondo, los niveles de identificación partidaria no son particularmente altos, ¿no? No. Y entonces, ¿cómo funciona en contextos, o cómo has visto tú que funciona, si es que opera este principio, o sea, este patrón de la polarización afectiva en contextos de baja identificación partidaria? ¿Se pueden polarizar otras entidades políticas? Bueno, se pueden producir dos cosas. Primero, el hecho de que la gente no tenga una gran identificación con sus propios partidos no significa necesariamente que no vaya acompañado de un gran desprecio al enemigo político. Claro. Entonces, por ejemplo, esto, en el contexto, por ejemplo, brasileño, mucho voto de Bolsonaro, yo no soy un gran experto en Brasil, pero lo que sí conozco la literatura anterior a estas elecciones, y mucho voto a Bolsonaro es un voto antipetista. Claro. Entonces, y esto puede generar que tú puedas tener un contexto de baja identificación con tus partidos y, sin embargo, generar una gran polarización hacia el otro grupo, claro. hacia lo que se llama el out-party group. Y esto, entonces los dos no necesariamente están relacionados uno con el otro. Y eso es como lo peor de los dos, o sea, no sé si es lo peor de los dos mundos, pero es para efectos de los partidos políticos, claro. No es un buen escenario. Los odian por un lado y nadie se identifica con ellos por otro. Exacto, eso puede ocurrir. Y luego hay otros que sí que generan mucho, o sea, hay otros sistemas partidos donde la polarización se genera por la autoafirmación de la identificación con el propio grupo. Es decir, pero ten en cuenta que no este es el partido, volvemos a insistir, es la identificación con lo que ese grupo representa, ¿no? Por ejemplo, hay casos, pondré un ejemplo, en que en España, aunque hay mucha polarización también hacia el otro grupo, el componente fundamental del crecimiento de la polarización se debe a la autoafirmación. Pero además, también va por diferentes tipos de partidos. O sea, es decir, también hay heterogeneidad en un mismo sistema. Hay votantes que se caracterizan por una gran fuerza de autoidentificación del propio partido y, sin embargo, no tienen tanto recelo hacia los otros. Y hay otros que al revés. Por ejemplo, y luego hay algunos que combinan los dos. Por ejemplo, incluso el timing en el que están de crecimiento electoral. Te voy a poner el ejemplo de la extrema derecha de Vox en España, ¿vale? Entonces, ¿de dónde proceden los votantes de Vox? Proceden de una baja identificación con los partidos moderados de la derecha. Ese es el momento uno de ese proceso. Cuando en la oferta partidista surge un partido que es un partido retante, challenger, en el sistema, lo que hace es que de repente todos esos votantes se van hacia el nuevo partido y entonces hay una gran reafirmación
de la identidad propia, y entonces sube mucho el in-party polarization, se identifica mucho, entonces crece mucho. Es el primer paso. Claro. El segundo paso, ¿qué ocurre? Que eso genera una reacción muy fuerte de los otros partidos, de los otros seguidores, de los otros votantes. Entonces eso a lo mejor no tiene mucha identificación con su propio partido, pero de repente crece el Out Party, que va orientado a esos nuevos partidos que han nacido en el sistema y que les está retando, que los ven como un peligro, como un reto, como una amenaza. Y luego, una vez que eso ha ocurrido, entonces en los partidos de extrema derecha lo que hacen es que, como reacción también a esa polarización que se genera en el sistema, su descalificación entre ellos, sobre la extrema derecha, entonces eso genera un nuevo odio, aumenta mucho más y aumenta sustancialmente la identificación hacia o sea, el rechazo de los otros partidos. Entonces ya estamos en una dinámica compleja de intercambio que depende del tiempo, de cómo surge el partido, en qué contexto, qué estrategia tienen, y la dinámica que genera que se te retroalimenta. Entonces, hay mucha tendencia a pensar que, por ejemplo, en España, por ejemplo, un ejemplo, en España o en Italia o en Portugal, en mucha menor medida, pero por ejemplo en España hay una tendencia a decir, bueno, los responsables de la polarización es los votantes de la extrema derecha. Pero eso no es cierto, o sea, sí, pero no. Claro. Porque su llegada y su cambio genera un proceso de reacción de los otros votantes que se sienten amenazados ante la llegada. Acción y reacción. Exacto, es entonces un constante acción y reacción que se van retroalimentando. Claro. ¿Vale? Entonces puede generar puede llevar a una situación de equilibrio muy inestable, en el sentido de que constantemente esto puede ir en proceso de crecimiento constante. Claro. Bueno, muchas gracias Mariano por esta interesante conversación con un prospecto desafiante para el futuro de la sociedad. Sí. Y nada, muchas gracias Mariano. Gracias a ti y a vosotros.